conectados, porque justamente el interés de nosotros es que tengamos una interacción directa, que ahora no puede ser presencial, pero en la medida de lo posible lo más directo es que participen dentro de la sesión Zoom que tenemos ahora abierta y que estamos transmitiendo en vivo por el canal YouTube del Instituto, así que aquellos y aquellas que no lo hayan podido ver en este momento o que no lo puedan ver en este momento, tendrán oportunidad de verlo en algún momento del día. Una vez que termine, o después, una vez que termine este evento, quedará, digámoslo de esta manera, colgada en nuestra página el video y podrá ser de acceso público y de vista en el momento en que se desee. Solamente quiero agradecer en primera instancia al doctor Alonso Aguilar las facilidades y su disposición para que pudiéramos tener este evento. Ya habíamos tenido la oportunidad de colaborar con él en alguna de estos eventos el año anterior y lo habíamos hecho previamente también con su antecesora, la doctora, la maestra Massari, la doctora Massari, perdón. Entonces hemos tenido mucha disposición y mucho trato amable hacia el instituto para que podamos tener esta jornada de puertas abiertas. Este es, como decía yo, uno de los 5 posgrados en los que participamos, con la particularidad de que este es el posgrado más joven con el que participamos y con el que me parece hemos tenido una interacción diferente a como lo hemos venido haciendo con otros posgrados, probablemente mucho más estrecha, mucho más fuerte y diría yo mucho más creativa de lo que ha sido en otros posgrados por distintas razones que no viene al caso enumerar o platicar. De mi parte, además de agradecerle a Alonso, al doctor Aguilar, le quiero agradecer a la doctora Ana Alcalá, coordinadora de docencia del instituto, su trabajo de gestión y de integración para hacer estas jornadas de acercamiento. Muchas gracias a la doctora Ana Alcalá, al equipo de difusión, desde luego encabezado por la licenciada Miriam Aguilar Matías, y también al ingeniero Javier Alcántara, quien nos ha estado ayudando muy creativamente y con mucho impulso para hacer estas transmisiones y para que estas transmisiones sean posibles. Antes de pasar a lo siguiente, que es pedirle al doctor Aguilar que nos transmita unas palabras en relación con este evento, me gustaría decir que esta jornada va a contar con la participación de 2 excelentes colegas del instituto, muy reconocidos en el ámbito de los estudios ambientales, socioambientales, en un sentido amplio, la doctora Elena Lazos Chavero y la doctora Leticia Merino Pérez, a ambas a las que les agradezco muy cordial y fraternalmente que estén aquí, que hayan accedido a regalarnos unos minutos de su tiempo para tener este contacto directo con esta audiencia en esta reunión Zoom y más allá de la propia reunión por nuestro canal YouTube. Muchas gracias Leticia y Elena y Leticia por estar en este espacio. Entiendo yo que ya les hicieron llegar para esta invitación 2 infografías, además desde luego del flyer de presentación. En una de ellas se presenta el trabajo resumido que hace el instituto sobre proyectos de investigación, líneas de investigación, investigadores. Somos 98 investigadores al día de hoy. Hemos ido creciendo en estos últimos 5 años, más enfáticamente en los últimos 3 años. Y también les hicimos llegar una infografía específicamente de nuestra participación en este posgrado, en donde se presentan, y creo que es de lo más importante, el padrón de tutores con el que tenemos ya registrado en este posgrado, cuáles son sus líneas de investigación y las características de estos tutores. Y para este trabajo de interacción, intercambio y seguimiento de las actividades entre las que está la integración del padrón de tutores y la docencia que tenemos con este posgrado, ha sido muy eficaz y muy cuidadosa la doctora Alice Poma, que está también en esta sesión y que es mi representante ante el comité académico del posgrado, a quien también le deseo agradecer muy enfáticamente su participación pues ya en estos años que ha estado al frente, casi 3 años ha estado al frente representándome en el comité académico. Muchas gracias a la doctora Alice o Alice Poma, como le decimos en México, Alice Poma. Bueno, dicho esto y para no abarcar más tiempo, me gustaría entonces pedirle al doctor Aguilar que nos transmita unas palabras y después de su intervención, entonces daríamos pie a la intervención de las colegas del instituto que nos platicarán de
en qué ha consistido o en qué consiste su trabajo de investigación relacionado con este posgrado. Doctor Aguilar, Alonso, nuevamente muchas gracias y adelante, por favor. Muchas gracias, Miguel Armando. Gracias a todo el equipo del Instituto de Investigaciones Sociales que participan en la organización de este tipo de eventos. Yo quiero decir que el Instituto de Investigaciones Sociales es uno de los más activos que tiene el posgrado. Representa la parte del pilar de las ciencias sociales y lo personal, como ya lo comentó el doctor Miguel Armando, tiene mucha experiencia en cuestiones ambientales. Hay una participación con un interés multidisciplinario muy claro. Aquí tenemos, bueno, varias colegas, tenemos a Alicia, a Laura y obviamente a las ponentes que son Elena Lazos y Leticia Merino, y que participan mucho en el posgrado en diferentes actividades es docencia, es tutorías, es otro tipo de reuniones y pues siempre agradecemos esa participación. El Instituto de Investigaciones Sociales, de un gran prestigio a nivel internacional, nos ha ofrecido al posgrado, y eso lo agradecemos, instalaciones que nuestros estudiantes han podido utilizar de una manera importante para llevar a cabo actividades académicas. El año pasado, la sesión de bienvenida, lo equivalente a lo que hicimos el jueves y viernes pasado, fue precisamente en este Instituto de Investigaciones Sociales. Estuvimos ahí en la biblioteca, cerca de los libros, de una manera simbólica, y después tuvimos nuestro convivio con bocadillos que siguen pendientes. Esperemos que pronto podamos convivir en persona. Y pues doy la bienvenida para que aprovechen, como les comentamos, el expertise de los tutores y las tutoras de este instituto, porque recuerden que tienen que formar sus comités tutorales de manera interdisciplinaria, entonces necesitan buscar tutores y tutoras con distintas formaciones. Muchísimas gracias, aprovechen mucho la reunión de hoy y cedo la palabra al doctor Miguel Armando para continuar con la sesión. Gracias. Bueno, muchas gracias, Alonso Aguilar, por tus palabras y nuevamente por invitarnos a en este momento en el que están recibiendo a los alumnos y les están transmitiendo toda la información sobre cómo funciona el posgrado, que justamente es el momento en el que nos interesa participar para mostrar, como yo digo, en serio y en broma, o como se suele decir, entre chanzas y veras, nuestras fortalezas en los temas que se manejan en este posgrado. No quisiera hacer más larga estas presentaciones y le quisiera ceder la palabra entonces a la doctora Elena Lazos Chavero. Elena, muchas gracias por estar aquí y pues te dejo la palabra, por favor, Elena. Muchísimas gracias, Miguel Armando. Bueno, antes que nada, pues muchas gracias por la invitación. Es todo un honor estar aquí con ustedes y sobre todo compartir, ¿no?, con la nueva generación algunas de las inquietudes y de las ofertas, ¿no?, que podemos hacer desde el Instituto de Investigaciones Sociales. Y bueno, digamos, yo estuve desde la creación de las ciencias de la sostenibilidad, entonces me siento como en casa, porque estuvimos luchando para abrir este posgrado nuevo y con muchísimas reuniones, tanto de investigadores de Arizona, ¿no?, que venían a apoyarnos, pero igual porque era uno, ¿no?, de los posgrados en los cuales se alimentó este mismo posgrado, pero también con muchísimas discusiones entre varios de los colegas que estamos aquí. Yo me voy a permitir compartir algunas de las ideas en pantalla, entonces voy a proceder a compartir mi pantalla, espero que todo funcione.
Sí, ya la ven, ¿verdad? Sí, se ve ya bien. Ok, gracias. Sí, Bueno, perfecto. Pues siguiendo como la introducción que nos daba el doctor Alonso Aguilar sobre las ciencias sociales como pilar de las ciencias de la sostenibilidad, yo lo argumento así, es decir, no podemos entender ni construir procesos de sostenibilidad sin entender como los diferentes procesos o acercamientos, marcos teóricos, conceptos que nos puedan brindar las ciencias sociales, ¿no? Uy. Ahora, voy a empezar con un diagrama bastante complicado, el cual estamos trabajando varios investigadores, ¿no? Pero que en el centro, digamos, está la toma de decisiones, o sea, la toma de decisiones con respecto a cualquier paisaje o a cualquier territorio socioambiental, que nos está hablando entonces de cómo se toman esas decisiones, cuáles son las negociaciones entre los diferentes actores para la toma de decisiones o, para el contrario, provocar conflictos socioambientales, ¿no? Y luego, cuáles son precisamente todos, ¿no?, los resultados en términos de bienestar, de equidad y de sustentabilidad, que podamos entonces entender a cómo se arman todos los procesos sociales, económicos, políticos, para tener, ¿no?, realmente procesos de sustentabilidad. Y entonces, pues hablamos de cuestiones de poder, ¿no?, entre los actores a diferentes escalas, cómo se dan, ¿no?, todos esos procesos o de policentricidad o de transparencia, de cómo se crean esas normas, esas reglas, cuál es la institucionalización en términos de la operacionalización de los diferentes principios y cómo, ¿no?, precisamente todo el conocimiento o todo lo que forma parte, como nosotros, de la academia, podemos hacer en la articulación de estos procesos. Entonces, digamos, aquí hay una gran cantidad de conceptos que nos involucran a diferentes responsables o a diferentes investigadores, investigadoras que trabajan, ¿no?, de una manera por cachitos. Entonces, me voy a ir un poquito a los cachitos, pero quería como dar como todo el proceso y donde en cada toma de decisiones podemos hablar de paisajes, ¿no?, como de la Sierra de Santa Marta, en el sur de Veracruz, pero podemos poner en ese círculo cuestiones de cambio climático, podemos poner en ese círculo no solamente el paisaje como tal, sino procesos de deforestación o procesos al contrario de una regeneración territorial, o podemos hablar de sistemas agroalimentarios, ¿no?, dentro de esos paisajes, cuál es esa interacción entre los procesos de conservación y los sistemas socioalimentarios o agroalimentarios y cuáles son precisamente las contradicciones, los conflictos que se derivan, ¿no?, de la toma de decisiones con respecto a esos territorios y esos paisajes. Y entonces, pues tenemos que hablar cómo es la dinámica poblacional, ¿no? Es decir, ha habido un crecimiento poblacional, ha habido desigualdades poblacionales, ha habido migraciones y qué tipo de migraciones, ¿no? Entonces, pues en el instituto hay, ¿no?, toda una serie de investigadores que se dedican a entender estos procesos, tal vez no en términos solamente de relación, en términos de socioambientales, ¿no? Sin embargo, tienen todo un corpus teórico que nos permite acercarnos a entender qué tanto influye la dinámica poblacional en esos territorios y qué imprimen sobre todo en algo que nos concierne mucho en ciencias de la sostenibilidad, como sería la cuestión de la conservación de la biodiversidad o la conservación de bosques, selvas, etcétera, ¿no? Ahora, en el término de toma de decisiones, bueno, ¿cómo se constituyen esas relaciones de poder y de gobernanza? ¿Quién toma las decisiones y quiénes son los afectados? Entonces, igualmente, ¿no?, el instituto hay toda una serie de investigadores que se dedican a cómo se toman esas decisiones, qué son los procesos de gobernanza, cuáles son esas relaciones de poder que están atrás, ¿no?, de cada toma de decisiones y que lo imprime dentro de este paisaje y de este territorio. Es decir, si nosotros vemos que hasta la puntita, ¿no?, de la
del volcán de Santa Marta todavía hay restos de selva alta perennifolia, pues podríamos decir cómo se tomaron esas decisiones, cómo se implementaron las áreas naturales protegidas, cuál es la historia de esas áreas naturales protegidas, quiénes fueron los actores involucrados y por qué quedaron marginalizados muchos de los actores locales, ¿no? Y en las cuales fue una imposición desde afuera toda la cuestión de las áreas naturales protegidas. Entonces, ahí hay una gran cantidad, ¿no?, de preguntas de investigación que podemos abocarnos a ello. Pero bueno, también involucra, ¿no?, conocimientos. Entonces, hay toda una parte también en el Instituto de Investigadores que están viendo, ¿no?, las cosmovisiones, las transformaciones culturales de los territorios, de los paisajes, y que implica, ¿no?, que esta ruralidad que a veces pensamos, bueno, son poblaciones indígenas, ¿no?, en este caso son aguas, son popolucas, y en las cuales ha habido toda una inserción de colonización de los mestizos que venían del centro de Veracruz, y bueno, entonces tenemos un mosaico cultural complejo y en las cuales pues hay que entender cuáles son estas visiones, cuáles son estas percepciones de los diferentes grupos indígenas y cuáles son sus reivindicaciones como indígenas sobre ese territorio. Y en eso pues también hay investigadores en el instituto, investigadoras que se dedican a entender estos procesos culturales y de cosmovisiones, ¿no? Pero igualmente en cada toma de decisión pues están atrás instituciones sociales. ¿Qué tan instituidas o institucionalizadas están? Pues son procesos del devenir histórico de la transformación de estos territorios. Y dentro de estas instituciones tenemos pues instituciones formales, instituciones no formales, que van configurando nuestro paisaje, que van configurando nuestro territorio y en las cuales entonces tenemos que entender pues esos conceptos, qué hay detrás de cada marco teórico que nos está diciendo cómo hay que leer estos territorios y en las cuales nuevamente pues hay investigadoras, investigadores del instituto que se dedican a esto. Y finalmente en términos, ¿no?, de la sostenibilidad pues hablamos de bienestar, ¿no? No podemos separar sostenibilidad de bienestar, no podemos separar sostenibilidad de vulnerabilidades, ¿no?, socioambientales, no podemos separar sostenibilidad de equidad, justicia, cuestiones de conservación. Y entonces, ¿qué es justicia? ¿Qué es equidad? ¿Cómo se construyen las equidades? ¿Qué son las vulnerabilidades socioambientales? ¿Y cómo, ¿no?, las podemos construir y deconstruir? Pues son procesos, ¿no?, que llevan conceptos también teóricos y marcos teóricos que provienen muchas veces de las ciencias sociales y donde también ha habido una confluencia de una gran cantidad desde las ciencias naturales, de los geógrafos, ¿no?, que están siempre en el limbo entre lo natural y lo social, pero en las cuales entonces hay una interdisciplinariedad para entender cada uno de estos procesos, ¿no? Y entonces es ahí donde es la riqueza de decir, bueno, ¿cómo podemos hacer uso de los demógrafos? ¿Cómo podemos hacer uso, digamos, o tratar de involucrar a los científicos políticos, ¿no?, o a los científicos sociales, o a los antropólogos, a los sociólogos, para poder entender esta interacción o interdisciplinaridad para poder explicar lo que es, o lo que entendemos, o lo que queremos construir como inicios de una sostenibilidad. Ahora, ¿no?, regresando a nuestro esquema, se los limpié un poquito más, pero entonces, es decir, cómo las instituciones, ¿no?, procesos de conocimientos, procesos de poder, se involucran, ¿no?, en esa toma de decisiones y en esa toma de decisiones que de negociaciones que nos lleva a, ¿no?, leer nuestro territorio, nuestro paisaje, con, ¿no?, sistemas poblacionales muy complejos para poder entonces empezar a decir, bueno, ¿cómo son las interacciones? ¿Por qué hay una interacción de este tipo o no otro tipo de interacción? Y esto nos deriva entonces en múltiples, ¿no?, uy, se me fue la luz, en múltiples hipótesis de trabajo, ¿no? Y entonces solamente aquí les quería traer, ¿no?, a colación uno de los últimos talleres que hicimos a niveles internacionales, donde vemos cómo precisamente los grupos indígenas discuten sobre lo que es naturaleza para ellos, ¿no? Donde inclusive ni tan siquiera hay una palabra
como naturaleza en sí mismo, sino como un todo, ¿no? Que explica la casa, que explica las montañas, que explica precisamente lo que es, ¿no? La conjunción de esos territorios entre lo social y entre lo ambiental. Y bueno, aquí vemos, ¿no? Alguien del Tíbet, alguien de Ecuador, que era un zarahuaco de Ecuador, una persona que viene del norte de Rusia, ¿no? De Siberia, y en las cuales cada uno, ¿no? Trae sus propias historias para entender cómo ellos se acercan a la naturaleza, cómo hablan de las montañas sagradas, pero al mismo tiempo cómo hablan de los cambios, de las transformaciones, de sus instituciones en contraposición con las instituciones a niveles nacionales o a niveles globales, y las cuales entonces trae consecuencias muy, muy distintas en términos socioambientales, ¿no? Y entonces donde cada uno inclusive pues señala procesos o conceptos, ¿no? Fundamentales para entender esas relaciones entre lo que es, ¿no? Cultura y la sociedad. Entonces, digamos, nada más les traía así como un ejemplito, ¿no? Digamos, él es una persona del Tíbet, ¿no? Y en las cuales entonces nos hablan, ¿no? De los relatos, de los cuentos, de las canciones mismas que van explicando lo que es la naturaleza, ¿no? Misma. Entonces, bueno, solamente es un panorama muy general, ¿no? De lo que las ciencias sociales y en particular el instituto puede brindarles, pues para ir entendiendo este mosaico, ¿no? De diferencias, es decir, por qué hay una ganaderización tan fuerte, qué trae la ganaderización, qué traen las áreas naturales protegidas, como es, ¿no? Los Tuxtlas, que es una de las áreas, ¿no? Sí, emblemáticas de protección, y sin embargo los procesos de deforestación han sido múltiples, ¿no? Y en donde entonces vemos como ¿no? Figura con la cual empecé, que es el dios jaguar, que fue extraído del volcán de San Martín en los años 60 y que simbólicamente trae como el periodo, ¿no? De las grandes transformaciones socioambientales en la Sierra de los Tuxtlas, ¿no? Y aquí solamente acabo con una, digamos, lo que dijo, ¿no? El chief de World Bank, del Banco Mundial, ¿no? En el sentido de que ahora hay que exportar, ¿no? Las industrias sucias a los países en vías de desarrollo, y en las cuales entonces, ¿no? Debería de haber esta migración de las dirty industries, ¿no? Y entonces en ese sentido nos habla de todos estos procesos también de relaciones internacionales, de la transnacionalización de lo que es la sustentabilidad, y en las cuales tanto lo micro con lo meso, con lo macro, se van uniendo para entender estos procesos socioambientales en los cuales nos preocupa, ¿no? Entonces, bueno, yo lo dejo aquí y le doy después palabra para que haya tiempo para preguntas y comentarios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Elena, por tu participación, por esta presentación. Ahora le doy la bienvenida a la doctora Leticia Merino Pérez, a quien le cedo la palabra en este momento. Muchas gracias, Leticia, por estar aquí y por haber aceptado participar, interactuar en un posgrado que, como Elena, has estado desde el principio y has tenido una participación muy, muy activa. Adelante, por favor, Leticia. Muchas gracias, Miguel Armando, y buenos días a todos. Y gracias por la invitación. Yo voy a tener una presentación menos preparada que la de Elena, pero de todos modos quisiera decirles que me da muchísimo gusto estar aquí, muchísimo gusto saludar a la nueva generación del posgrado en Ciencias de la Sustentabilidad, que para mí fue por muchos años, antes de que se constituyera, como un gran sueño. O sea, el tener un espacio donde pudiera, un espacio de docencia, donde pudiera interactuar con colegas de otras disciplinas con las que venía yo trabajando desde hace mucho tiempo, como Elena también, como Alonso, pero que no existía un espacio de docencia ad hoc que recuperara esta visión
interdisciplinaria de relación con gentes de ciencias sociales, con gentes de biología, con gentes de ecología, con especialistas forestales, con economistas, con geógrafos, que tienen elementos fundamentales para dar cuenta de los procesos de deterioro que vivimos, para aportar a la construcción de soluciones. Y respaldando todo lo que dijo Elena y el valor del instituto en esto, a lo mejor somos pocos en el instituto, digamos, Elena, más recientemente Aliche, Antonio Azuela, Rafael Loyola, pero somos pocos dentro del conjunto de investigadores del instituto los que trabajamos temas ambientales. Hay muchos colegas que pueden aportar y que pueden participar en comités y que ojalá lo hagan de manera más activa. Y creo que nuestra tarea es ser de puente, los que estamos más metidos en el programa. El instituto, como decía Elena, es muy fuerte en temas de población, es muy fuerte en temas de educación, es muy fuerte en temas de sistemas políticos, es muy fuerte también en temas de estudios culturales. Entonces, yo creo que hay mucho que podemos aportar, pero el campo de lo ambiental se sigue viendo como algo ajeno, y yo creo que para la mayoría de los biólogos, el campo de lo que en general se llama lo social se sigue viendo como algo ajeno. El punto de entrada que yo voy a tener aquí es un poco distinto, digamos, es el reconocimiento de que en México se vive una crisis ambiental, en México y en el mundo, se vive una crisis ambiental muy fuerte, que ha sido caracterizada de manera cada vez más interdisciplinaria, que ha sido caracterizada en términos ecológicos, en términos de hidrología. Quizás una de las sistematizaciones más comprensivas es la de Fronteras del Planeta, del Centro de Resiliencia de Estocolmo, que ya se ha actualizado y que nos habla de una crisis multidimensional, de una crisis con distintos factores que se entrelazan, interactúan. Entonces, digamos, esto que voy a presentar también se articula con el trabajo del Seminario Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones, el seminario universitario que coordino y en el cual participan, pues participa Alonso, por ejemplo, y varios de los docentes del programa. Y se los voy, sin quedarme, les voy a nombrar los temas en los que se experimenta crisis. Digamos, hay crisis en el tema de agua y cuencas, hay crisis en el campo de los sistemas agroalimentarios, pérdida de agrobiodiversidad, una pérdida tremenda y erosión de suelos. Ya lo dije, crisis en los sistemas alimentarios, digamos, esta crisis en los sistemas de producción agrícola tiene repercusiones muy graves en salud pública que vivimos ahora, particularmente con el tema de la pandemia. Hay una crisis también en el sistema de consumo de producción de energía, y un anclaje todavía, una adicción, decía Víctor Toledo, al consumo de combustibles fósiles, que tiene pues consecuencias muy graves en términos de disrupción del clima de la Tierra. Digamos, hay una pérdida de cobertura forestal que se había detenido por algunos años, pero que ahorita se acelera en algunas regiones, en el eje neovolcánico, con el crecimiento de las huertas de aguacate, y en la península de Yucatán, que en la actualidad es la zona de más alta deforestación, Campeche, muy particularmente relacionado con el crecimiento de cultivos de palma y sobre todo de soya transgénica. Ha habido un crecimiento exponencial en los últimos 20 años de la minería, incluso en 76 áreas naturales protegidas, con efectos de contaminación, de pérdida de cobertura forestal, de destrucción de la geología de las cuencas. Y bueno, esto tiene una dimensión de derechos humanos, porque, digamos, en la Constitución y en los
en los convenios internacionales de los que México es signatario y que tienen valor jurídico en México, se reconoce el derecho humano al agua, se reconoce el derecho humano a la alimentación. Entonces, digamos, parto actualmente, después de muchos años, 30 años de trabajar en temas socioambientales, del reconocimiento de estos problemas ambientales, digamos, en términos de investigación de alguno de ellos. En la actualidad tenemos un proyecto con la doctora Marisa Massari, que fue la antigua coordinadora del posgrado, del Instituto de Ecología, donde estamos viendo contaminación de cuerpos de agua, cómo se articula con deforestación, cómo se articula con minería. Entonces partimos del supuesto, digamos, y aquí entro al tema de interdisciplina en el posgrado, de que los problemas ambientales son problemas complejos. Cuando decimos con problemas complejos, no quiero decir problemas complicados que sean ilegibles, sino problemas que sintetizan procesos de naturaleza muy distinta. Procesos, como decía Elena, de índole social, de índole cultural, de índole demográfica, de índole económico, que afectan dimensiones de pérdida de biodiversidad, etcétera. Entonces, requieren una articulación de miradas, no todas las miradas, no todas las disciplinas son igualmente pertinentes para el análisis de distintos problemas. Esto depende del problema, depende del contexto del problema. También en mi investigación y en mi reconocimiento de problemas complejos, parto del reconocimiento de que las responsabilidades en el deterioro y los impactos del deterioro ambiental están cruzados muy centralmente por el factor de desigualdad. Digamos, si en el tema de clima o el tema de contaminación de agua, en ellos resulta muy claro que los grandes usuarios del agua, que 7% de los usuarios del agua, de los concesionarios, que son mineros y agroindustria, acaparan en la actualidad 70% del agua concesionada. Entonces, digamos, la responsabilidad en contaminación no puede ser igual entre estos 7 concesionarios y la población, por decir algo, de Iztapalapa, que tiene menos de 20 litros en promedio de acceso de agua al día. Entonces hay responsabilidades muy distintas, también en términos locales, en términos nacionales, en términos internacionales. Es muy claro en el tema del clima, por ejemplo, que el estadounidense promedio consume 10 veces más energía que el habitante promedio de los países que se llaman en vías de desarrollo, de los países de lo que se llama el sur global. Pero también los impactos son muy distintos, digamos, los impactos de desertificación como consecuencia del cambio del clima o de las inundaciones, los viven de manera mucho más fuerte poblaciones más vulnerables. Igual los impactos de contaminación, igual los impactos de la pérdida de calidad de alimentos. Entonces, me parece que la desigualdad, y en el instituto de nuevo hay personas que trabajan el tema de desigualdad. Cristina Bayón es una de ellas. Estos problemas los sufren mucho más los jóvenes y las poblaciones de la tercera edad, los viejos. Hay demógrafos muy importantes que se abocan a temas ambientales, como la doctora Fiorella Mancini, que trabajan el tema de tercera edad, como la doctora Verónica Montes de Oca. Elena misma es una gran experta en el tema de vulnerabilidad. Y me interesa, o yo creo que en la investigación ambiental transdisciplinar, como se propone sea la investigación que se impulsa desde el posgrado, no solo interdisciplinaria, sino transdisciplinar, o sea, incorporando las visiones de distintos actores, como ya nos mostraba Elena, la visión de los indígenas o de las culturas locales, de las comunidades locales, sobre lo que llamamos nosotros el medio ambiente o la biodiversidad o la naturaleza, es muy distinta y igualmente válida que lo de nosotros, pero digamos, lo que yo quisiera subrayar aquí es que otro tema de análisis muy importante me parece que es el tema de acción colectiva. Acción colectiva que nos
nos articula con el tema de teoría política. También en el instituto hay politólogos muy importantes, Matilde Luna, bueno, está Ricardo Tirado, el mismo Antonio Azuela, aunque hace sociología del derecho, digamos. Y cuando hablo de acción colectiva, creo que otro tema de investigación dentro del posgrado o de los estudios en ciencias de la sustentabilidad es las respuestas que los distintos grupos sociales, cómo perciben, por una parte, el tema de lo ambiental o de los cambios ambientales, de las crisis ambientales. También aquí, bueno, pues Alice Poma tiene mucho que aportar en el estudio de emociones y percepciones sobre medio ambiente, pero yo he trabajado por mucho tiempo el tema de acción colectiva como construcción de soluciones en torno a propósitos, bienes y metas comunes, mucho a partir del trabajo fundacional de la doctora Elinor Ostrom, pero ahora lo estamos articulando con acción colectiva visto como movimientos sociales, como movimientos de reivindicación, como movimientos de resistencia contra la apropiación o la destrucción de lo natural. En México existen más de 1000 conflictos socioambientales, muchos con mineras, con hidroeléctricas, contra privatización del agua, contra el uso de transgénicos, que son acción colectiva como movimientos sociales para lograr la recuperación o la reversión de estos procesos de deterioro del bien común. Digamos, el tema de bienes públicos y de bienes comunes, que es parte de la visión de la economía de recursos naturales y de la economía política, de lo ambiental, digamos, parte de lo que estudia la escuela de Ostrom, me parece otro enfoque muy, muy importante. Digamos, aquí les pongo que los problemas ambientales requieren sí de políticas públicas, y políticas públicas es acción del Ejecutivo, pero también del Legislativo, pero sobre todo requieren de movilización ciudadana para exigir mejores leyes y normas y para construir opciones de manejo de recursos comunes. O sea, requieren de gobernanza descentralizada. Y creo que el tema de gobernanza ambiental es otro de las líneas de investigación dentro del posgrado que son muy, muy importantes. Entonces, para concluir, creo que en el posgrado estamos tratando de construir más que teorías o de manejar, o por lo menos yo, teorías en sí, marcos interpretativos sobre problemas particulares, ambientales, que son tantos y que son tan críticos en este momento de la historia del país y del mundo. Estamos tratando de construir marcos interpretativos que integren sí distintas miradas disciplinarias, distintas disciplinas, pero que integren también, puedan integrar y poner a dialogar elementos de distintas teorías. Por ejemplo, teoría de la acción colectiva desde la visión, más movimientos sociales con teoría de la acción colectiva, más como construcción de proyectos de sustentabilidad articulado con manejo de recursos naturales, con biología de la conservación, si estamos planteando experiencias de conservación, de biodiversidad en áreas comunitarias, digamos, como ejemplo, y puede haber muchos casos. Digamos, aquí hay, digamos, este es un esquema muy resumido del marco interpretativo de sistemas socioecológicos de la doctora Ostrom, donde considera las dimensiones del sistema natural. Digamos, aquí se trabajaría pues en la caracterización biológico-ecológica, dependiendo del tema. Flujo de recursos, que se refiere también a hidrología o a ecología o a botánica. Y en temas sociales, la dimensión de sistemas de gobierno, que considera reglas, leyes, mecanismos de toma de decisiones, el tema de actores, que es un tema más sociológico, antropológico, que caracteriza a los distintos grupos que tienen interés sobre los recursos o derechos sobre los recursos, su estratificación social, su visión, sus condiciones demográficas, para analizar cómo interactúan, cómo se toman decisiones y los resultados que pueden medirse en términos de sustentabilidad, de equidad
de diversidad, de conservación, con los criterios de sustentabilidad que queramos manejar. No quiero extenderme mucho, pero digamos, me parece otro marco interpretativo en construcción muy importante el sistema, la propuesta de ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sustentable de 2030 de las Naciones Unidas, que también recuperan este enfoque sistémico interdisciplinario. Pues yo lo dejaría aquí y agradecería a Alonso, a Miguel Armando, su iniciativa, su agencia y pues la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Leticia Merino, por esta presentación. Lo que podríamos hacer ahora, como anuncié, es que si hubiera alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario de los chicos y chicas que están en esta sesión, pues serían bien recibidas. Haríamos una recopilación de algunas de esas intervenciones y luego le podríamos ceder la palabra a Elena y a Leticia. No sé, Ana, si me puedes ayudar. Si hay alguien que quiera pedir la palabra, entonces se la cedemos. Por favor, Ana. No, hasta este momento nadie ha levantado la mano. ¿Algún comentario que quieran emitir, tanto las y los alumnos? No, Perdón, Anita. Disculpa, sí, hay una manita levantada. Adelante. Hay dos participantes que han levantado, dos manitas levantadas. Es Misha Rodríguez. No. Sí, yo quisiera saber cuáles son las principales áreas de estudio del instituto, o sea, cuáles son como los proyectos vigentes y en dónde los están realizando. Bueno, gracias. ¿Alguien más, Ana? Creo que había alguien más, ¿verdad? Sí, Pedro Reyes. Adelante, por favor. Gracias, Alice. Buenos días. Gracias, doctora, por su interesante plática. Yo le quería preguntar, ¿cuál es el mayor obstáculo que usted ha encontrado en cuanto a la formulación y aplicación de políticas públicas basadas en criterios de sostenibilidad? Es decir, evidentemente que siempre habrá frenos económico-políticos a la sostenibilidad, pero en términos más sencillos, ¿cuáles son el común denominador de estos obstáculos? Gracias. Bueno, gracias a Pedro. ¿Alguien más que se anime a preguntar o a comentar? Bueno, yo aprovecho para saludar a Laurena Martínez, que no la había visto al comienzo. Hola, buen día. Hola, doctor, qué gusto. Adelante. ¿Alguien más? Si no, lo que podemos hacer es que algo comenten tanto Leticia y Elena, y si les van surgiendo inquietudes o se les quita la pena, pues adelante podríamos platicar. Yo solamente sobre el tema de los proyectos diría que creo que lo importante sería, que estoy viendo la mano de Elías, me parece, ahorita le cedo la palabra, diría que creo que lo más importante para efectos de esta sesión es que en todo caso Elena y Leticia nos comenten qué proyectos tienen o qué es lo que hacen. Porque si aquí nos pusiéramos a comentar o me pusiera a comentar la variedad de proyectos y áreas y líneas de investigación del instituto, estaría complicado. De hecho, en el sitio los pueden encontrar con facilidad, pero para efectos prácticos creo que si Elena y Leticia nos comentan, estaría muy bien. A ver, creo que había pedido la palabra Elías, por lo que alcancé a ver. Le cedo la palabra y después Elena y Leticia. Doctor, perdón, también Citlini Ortega había levantado la mano. Bueno, entonces ellos dos, por favor, y pasamos con Leticia y Elena. Y de todas formas, si alguien más quiere comentar después de la intervención de Leticia y Elena, podemos abrir una segunda ronda si es que hubiera interés. Adelante, por favor. Elías. Sí. Perdón. Perdón. Bueno, a ver, adelante, por favor. Sí, mi pregunta va para la doctora Leticia. Bueno, solamente quisiera conocer su opinión sobre lo que está ocurriendo en estos momentos en Chihuahua y sobre el acuerdo que se está firmando con Estados Unidos para que México le pague agua y, bueno, todo el conflicto que está surgiendo en ese tema en el norte de México. Ok, muchas gracias. ¿Había entendido bien y Elías quería intervenir?
Adelante, por favor. Gracias. Igual es una pregunta, bueno, primero gracias por la ponencia, doctoras. Es una pregunta que desde hace tiempo no alcanzo a comprender. ¿Cuál es el lenguaje común entre pues, instituciones, la academia, sociedad civil? ¿En qué punto nos podemos poner de acuerdo para poder, para que todos hablemos el mismo idioma, y si nos entendemos, podemos proponer algunas cosas? Es solamente eso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Elías. A ver, les cedo la palabra, si quieren en orden inverso, primero a Leticia, luego a Elena, y si quieren también, después de su intervención, les pediría tanto a Alice, aunque ya la conocen ustedes más, pero de todas formas estaría muy bien, y a Laura Elena, dado que hubo una pregunta sobre proyectos que se desarrollan y que están vinculados, si nos pudieran también platicar qué es lo que ustedes hacen como investigadoras en el instituto. Entonces, primero Leticia, por favor, Leticia Merín. ¿Sí nos escuchas, Leticia? No, es el micrófono, siempre se me ya. va. Adelante. Perdón. Ahorita el proyecto más importante que tengo es, digamos, un proyecto que desarrollamos con las doctoras Mazari y Carla Valverde de la Facultad de Ciencias Políticas sobre el impacto de la desigualdad en problemas ambientales críticos de México. Y como les decía, estamos analizando agricultura y agua, contaminación de agua en Michoacán, en la zona aguacatera, cómo se ha generado vulnerabilidad, cómo se ha generado pobreza, o sea, tratar de entender el problema de la zona aguacatera desde distintos ángulos, y la zona de agricultura industrial en la parte alta de las lagunas de Montebello, en Comitán. Digamos, las lagunas también están en un proceso de eutroficación tremendo, entonces estamos tratando de entender qué morbilidades hay, o sea, cómo se generan, hay problemas de salud pública, cómo afectan de manera distinta a la población y cuáles son las opciones que plantean o no los más afectados, digamos, tratando de ver esto desde el marco de los ODS. Estamos también analizando dos cuencas mineras muy importantes, el problema de contaminación y de marginación en la cuenca del río Sonora y Bacanuchi, a partir de la contaminación que ejerció y sigue ejerciendo la empresa Buenavista del Cobre de Minera México, y el desarrollo minero en valles centrales de Oaxaca. Digamos, donde hay un problema muy fuerte también por acceso al agua y con la minera. Digamos, aquí estamos viendo movimientos sociales y construcción local, y también con este enfoque de salud pública, de desigualdad, estamos analizando Santo Domingo. Como un derivado, Santo Domingo en la Ciudad de México, o sea, al lado de CEU, es lo que está analizando Carla. Como un derivado de este proyecto, este año donde nos vimos sin posibilidad de hacer trabajo de campo, hay un nuevo proyecto que impulsamos las tres, y que es impactos del COVID en comunidades indígenas en México y en América Latina. Aquí estamos también pues haciendo entrevistas telefónicas, o sea, tratando de hacer trabajo con los actores a distancia, lo que no es tan fácil, y estamos trabajando sobre 20 sitios en México, en Centroamérica, en el Amazonas y en el Chaco argentino. Digamos, esos son los dos proyectos, y además formo parte de un grupo, el Comité de Políticas de Desarrollo de Naciones Unidas, donde estoy analizando cómo en los reportes de los países que presentan en la Asamblea General sobre avances en los ODS, se trabaja el tema de desigualdad. Digamos, y esto lo estoy haciendo junto con una institución que se llama The New School, de la ciudad de Nueva York. Entonces estamos viendo cómo se reporta o se omite o se transgiversa o se minimiza el tema de ODS, de desigualdad en los reportes de los países. Digamos, esos son, y ya no, digamos, estoy como súper saturada. Ahora, ¿cuáles son los obstáculos que me he encontrado para que se avance en políticas públicas? Bueno, yo
depende, digamos, de cada problema. Digamos, hay problemas que son percibidos y que son sentidos mucho más fuertemente por la población, como el tema del agua, de la escasez de agua, que el tema del cambio climático, digamos, aunque a lo mejor Alice, me estoy aventurando en los terrenos de Alice, o el tema de pérdida de biodiversidad que no se entienden como tal o se valoran poco relativamente, porque las consecuencias directas, o hasta que las consecuencias directas como pérdida de polinizadores no afectan a las gentes. Pero, digamos, hay un obstáculo de falta de información, de falta de percepción social y de movilización social en torno a los problemas. Pero eso por una parte, y es más en algunos problemas que en otros, pero yo creo que un gran problema es la desigualdad, es la captura por parte de las élites en este país, que es uno de los 14 países más desiguales del mundo y que en los últimos 30 años se ha vuelto todavía más desigual. Hay, digamos, una captura por parte de las élites de los aparatos de Estado, sobre todo de las leyes en la actualidad, las leyes de agua, las leyes mineras, la normatividad del agua. Digamos que eso es sobre lo que yo he trabajado más, o en el seminario, en el SUSMAY hemos trabajado, más vemos que hay una tremenda captura, esto que les decía yo, de 7 concesionarios a cargo del 70% de las aguas concesionadas, pues es resultado de la ley del agua, y ahorita hay una gran movilización, iniciativas de reformular la ley por leyes más justas. O sea, hay una iniciativa ciudadana que ha coincidido con otras 4 iniciativas que han presentado distintos legisladores, pero sigue habiendo una resistencia muy fuerte por parte de grupos de poder que se benefician de esta situación para que la ley no cambie. En el caso de minería, la cuestión es todavía peor. Digamos, si está concesionado en la actualidad 33% del territorio forestal de México. Digamos, hay también iniciativas de cambiar la ley, pero la minería no es percibida como problema más que por la gente que afectada directamente. Digamos, en las ciudades nos puede quitar el sueño no tener acceso al agua, pero no que la minería esté destruyendo la cuenca del río Sonora, o que haya minería en el corazón de la reserva de la biosfera de Mariposa Monarca. Entonces yo creo que aquí también el lobbying, el poder económico del cártel minero, que yo aquí estoy hablando de los 3 hombres más ricos de este país, como dueños de las mayores mineras, pues hacen toda una presión para que el status quo no cambie y los costos del deterioro ambiental se externaliza, o sea, los asumen las poblaciones locales y los que todavía no han nacido. Entonces yo creo que el tema de desigualdad económica, que es desigualdad política, y la falta de movilización ciudadana, que es la única manera de revertir esto, yo diría que son los grandes obstáculos. ¿Qué pienso de lo de Chihuahua? La verdad no lo he seguido del todo, pero yo creo que hay una muy mala actuación por parte de la Comisión Nacional del Agua, que ha actuado de manera opaca, de manera dictatorial. Sí hay usuarios grandes, agricultores en esto, pero también hay muchos pequeños y medianos agricultores que se están viendo afectados. Hay condiciones de sequía, hay condiciones de cambio climático que no existían en 1944, y yo creo que es necesario redefinir el Tratado de Aguas, pero en las condiciones de asimetría de poder entre México y los Estados Unidos. Bueno, pues y con el presidente de Estados Unidos, el presidente de México ha un temor bien fundado a las consecuencias de no cumplir con esto, y yo creo que también que el presidente ha puesto en la misma categoría a gente que tiene, digamos, a grandes agricultores, a pequeños y medianos agricultores, de manera un tanto injusta. Entonces yo creo que debió de haber habido una gestión más transparente, más consensada, más trabajada por parte de Conagua. Y el término de lenguaje común, sí, yo creo que definitivamente como científicos
tenemos que aprender a comunicar con la prensa de manera muy importante. Esto es una gran enseñanza. Sí comunicar con rigor, sí comunicar de manera sistemática, pero hacer triple jornada y también aprender a comunicar nuestros resultados de manera sencilla y de manera eficiente. Y yo creo que nuestro principal interlocutor, muchos hemos tenido la ficción un tiempo de que produciendo conocimiento brillante y contundente y haciéndoselo llegar a los políticos, las cosas van a cambiar. Esto no es así. Digamos, la transmisión, el impacto del conocimiento creo que no se da directamente con los tomadores de decisiones, más en un país tan desigual de nuevo como el de nosotros, y se tiene que hacer un trabajo con la sociedad civil, con los grupos afectados, al mismo tiempo que se trabaje con tomadores de decisiones en el legislativo o en el ejecutivo. Y ya lo dejo porque yo hablo mucho y luego me como el tiempo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Leticia. Elena, por favor, adelante. Muchas gracias, doctor Miguel Armando. Y bueno, ya había tenido la oportunidad de saludar a los alumnos que nos acompañan el día de hoy en esta sesión, pero para todos los que nos están viendo en YouTube, presentarme, soy Laura Elena Martínez Salvador, soy investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales y en el posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad estoy como tutora en tres campos de conocimiento, que es contextos urbanos, política, gobernanza e instituciones, vulnerabilidad y respuesta al cambio global. Y bueno, me permite este muy pequeño espacio para platicarles un poquito acerca de cuáles son las líneas de investigación que principalmente que tengo en el instituto, pero que tienen convergencia con las áreas de la sostenibilidad. Mi línea principal es gobernanza territorial y políticas públicas, particularmente en sistemas agroalimentarios localizados, todas estas estrategias de acciones colectivas que se instauran en sistemas que, más allá que este sistema agroalimentario, son sistemas que funcionan alrededor de bienes con grandes anclajes territoriales. ¿Qué son estos anclajes territoriales? Este territorio, visto como el espacio sociocultural construido más allá de solamente este espacio geográfico, en donde intervienen una serie de actores y una serie de elementos sociales, culturales, tradicionales, que convierten a bienes alimentarios en bienes con precisamente lo que le llaman el anclaje territorial, a la cultura, a la historia, a la tradición, a los usos y costumbres de la población que se encuentra en esa región. También tengo el tema precisamente protección institucional alimentaria, el estudio de las identificaciones geográficas, las denominaciones de origen, las patrimonializaciones alimentarias y los efectos de estas declaratorias sobre los territorios y sobre los actores, y recientemente los temas de sistema alternativo de abasto alimentario, particularmente en la ciudad. Pero estas grandes líneas de investigación, están materializándose en tres enfoques de proyectos. El principal que en este momento, y con el cual tuve el gusto de poder entrar al Instituto de Sociales, es precisamente el análisis de la gobernanza territorial en los procesos de protección institucional en sistemas agroalimentarios localizados en América Latina. ¿Cuál es el objetivo? Seleccionamos tres casos de estudios: el cacao, que tiene denominación de origen en Tabasco, el amaranto, que tuvo una declaratoria de patrimonialización alimentaria en la Ciudad de México, y la quinoa en Bolivia con denominación de origen. Era regresar a estas regiones, analizar cómo se construyeron una serie de modelos de gobernanza territorial que dieron paso a estas declaratorias. Y aunque en ciertos enfoques teóricos, sobre todo de sistemas agroalimentarios localizados, como que el punto final de dinamizar un territorio, activar un territorio, es conseguir esas declaratorias, a veces no veíamos qué pasaba después. Entonces nos quedábamos con la historia del vivieron felices, consiguieron la declaratoria y el territorio se dinamizó. Y era interesante regresar a los territorios y ver a 3, 4 años de estas declaratorias qué había ocurrido, si habían sido funcionales. Y en muchas ocasiones estábamos empezando a descubrir que ocurría incluso lo contrario. Esta fiebre de la patrimonialización parecía que con el simple hecho de declarar un bien ya se protegía automáticamente, y resulta que detrás de ese proceso había una serie de
gestiones de acción colectiva que no funcionaban, grupos que no funcionaban, como siempre, relaciones de poder, relaciones asimétricas, afectaciones en ocasiones a los territorios, un poco de más depredación cuando el bien es escaso y se busca, o hay un boom, como por ejemplo el boom de la quinoa que hubo en 2013, y todo el mundo quería quinoa, a voltear los ojos a ciertos países y a construir o a generar una agricultura muy intensiva y un poco de monocultivo que afecta a los territorios y que tiene afectaciones a muchos niveles. Entonces, analizar los efectos socioterritoriales, económicos, ambientales y a veces hasta culturales que se generan a partir de estas declaratorias que parecen ser como lo que yo le llamo como claroscuros de la Declaratoria del Desarrollo. Cuando una herramienta buena puede ocasionar efectos no tan buenos. Y aparte surgió muy interesante que estos casos de estudio se han hecho, las unidades de análisis son organizaciones lideradas por mujeres. Entonces ese fue un enfoque que surgió con mucho interés, que no es una línea propiamente, pero sí ha sido como un subtema acerca de la innovación social, sobre todo, por ejemplo, en organizaciones de mujeres cacaoteras, mujeres que lideran organizaciones de amaranto en la Ciudad de México, o agroindustrias lideradas por mujeres en Bolivia. Entonces surgió muy interesante también, y es una de los subtemas que se están analizando al respecto. Recientemente, por todo lo que estamos viviendo, si bien los investigadores tenemos una línea que seguimos, con la que nos construimos y trabajamos, la realidad nos impacta de tal manera que nos vemos en la necesidad de verla, de analizarla también. Y surgió precisamente en este tema de la gobernanza, analizar las estrategias de acción colectiva o los modelos de gobernanza que se han instaurado, todas estas creación de instituciones formales o informales para la toma de decisiones en pro de la búsqueda de un objetivo social, en sistemas agroalimentarios en ciudades latinoamericanas, para hacerle frente a contextos adversos. ¿Y cuál es el contexto más adverso en este momento a nivel global, aunque hay contextos muy locales? Por ejemplo, la emergencia sanitaria. Entonces surgió el análisis de los sistemas de abasto alimentario, cómo está esta relación entre lo rural y lo urbano, y cómo están respondiendo, cómo respondió estos sistemas que a pesar de lo adverso, funcionaron. Funcionaron aquí en la Ciudad de México, tenemos casos de estudio de la Ciudad de México, en Colombia, en Costa Rica, en Perú y en Argentina, donde tenemos colegas con quienes estamos trabajando, para analizar cómo reaccionó este sistema alimentario rural-urbano que tuvo la capacidad de resiliencia para hacer frente y tener un abasto alimentario medianamente garantizado, con todos los vaivenes que con esto puede venir, las vicisitudes con las que se enfrentaron actores y lo que se están enfrentando, los retos que pueden venir en esta emergencia de prolongarse en un periodo muy largo en el tiempo. Entonces, analizar precisamente cómo los actores se han organizado, los mercados de productores, las regiones rural urbanas han respondido precisamente para garantizar un sistema de abasto alimentario, y cómo han surgido precisamente alternativas al respecto. Y por último, otra línea que también siempre he explorado, que tiene que ver con innovación agroalimentaria e innovación social para el desarrollo territorial, pero que tiene más que ver precisamente con analizar las acciones de los actores, la construcción de modelos de gobernanza para hacer frente al desarrollo de los sistemas agroalimentarios. Una cosa que me gustaría aprovechar para comentar es, el instituto, cuando estamos construyendo el camino hacia la investigación, para todos aquellos que tenemos el placer de dedicarnos a la vida en docencia y en investigación, el instituto tiene una cantidad de oportunidades que yo sí aprovecho este espacio y a riesgo de parecer comercial, invitarlos a que, bueno, por ahora, pues no podemos ir al instituto presencial, pero la puerta hacia las redes sociales y todo lo que el instituto ofrece, a que hagan una navegación sobre la página del instituto para que vean los congresos, las conferencias, los conversatorios que se hacen en el instituto, el trabajo continuo que se hace, los seminarios institucionales de todos los años en los que ustedes pueden participar. Este año nosotros teníamos un seminario de gobernanza participativa y políticas públicas y desarrollo sostenible, precisamente en la idea de atender los objetivos de desarrollo, los ODS el 2030, pero así como hay muchísimos seminarios institucionales en donde se trabaja todo el año
en torno a temas que son del interés y que son totalmente pertinentes. Hay grupos de trabajo, grupos de investigadores. Los que estamos aquí somos un muy, muy pequeño de toda la gama que tiene el instituto tan valioso. Puede realizar también estancias de investigación en el marco de sus programas, si sus programas lo consideran, es pertinente, si se discute con el comité tutor, cuando es pertinente a la línea de investigación, pero las puertas abiertas, más bien el instituto que tiene estas puertas abiertas y que el mejor nombre no se le pudo poner a este evento, se materializa precisamente en ofrecer toda esta gama de actividades. Y por último, nada más comentarle, todo este tema de sistema agroalimentario localizado y todos estos temas de Latinoamérica que yo manejo, surgió precisamente porque desde hace 4 años yo soy secretaria técnica de una red que surgió en estas redes temáticas conocidas hace algunos años, que es la red de sistemas agroalimentarios localizados México, y fui secretaria técnica de la red CIAL americana. Esta red México a la fecha tiene 65 miembros investigadores de prácticamente todo el país, que trabajamos en estos temas, que tenemos alumnos, pero también tenemos productores, facilitadores, extensionistas, investigadores. Y la red CIAL americana es como la red de redes. Es la red americana que integra la red México, Argentina, la red Perú, el nodo Bolivia, distintos nodos, y trabajamos precisamente alrededor de estos temas, no solamente en México, sino en América Latina. Mi agradecimiento por permitirme este espacio, invitarlos a todos a que vean la página del instituto, la página de Facebook, a que permitan también que integrarse a estas actividades, participen en ellas y darles totalmente la bienvenida a esta gran carrera académica. Muchísimas gracias, doctor Miguel Armando, por la palabra. Bueno, muchas gracias, Laura Elena, y desde luego te agradezco el comercial, porque así ya resumes muchas de las cosas que deberían de saber los chicos. Gracias, Laura Elena. Elena Lazos, por favor. Sí, gracias. Bueno, estaba yo pensando, después de escuchar a Leti y a Laura Elena, pensaba yo que somos un mal ejemplo para los chicos y chicas que están iniciando, porque siempre decimos, concéntrate en tu proyecto, solamente una pregunta de investigación para que puedas terminar, y creo que nosotros estamos ejemplificando que tenemos múltiples proyectos con muchas áreas, ¿no?, de trabajo y con muchas preguntas de investigación. Pero bueno, somos equipos de trabajo y no solamente, ¿no?, estamos solitos o solitas, ¿no? Pero bueno, en cuanto a mis proyectos, lo que es ahorita que estamos terminando, uno es sobre PAPIT, sobre las amenazas y vulnerabilidades al campo mexicano, y tuvimos diferentes líneas de investigación donde también estaban participando varias de las estudiantes de sostenibilidad, y en las cuales entonces lo que formulamos era cuáles son las mayores amenazas al campo mexicano situados, ¿no?, en altas vulnerabilidades agroalimentarias. Y entonces, como amenazas, pusimos toda la parte del cambio climático, es decir, cómo a nivel rural se está viviendo los cambios o las percepciones, ¿no?, sobre estos cambios en términos de sus sistemas agroalimentarios, ¿no?, tanto de propiamente agrícolas como ganaderos, o como toda la parte de recolección, que luego la hacemos o la minimizamos, y toda la parte también de pesca, ¿no?, que también está a veces minimizada. Y todas las desigualdades precisamente que implican, ¿no?, el acceso a las tierras y a la estabilidad o inestabilidad precisamente de los sistemas agroalimentarios. Y otra de las líneas que también vimos como amenazas era toda la migración juvenil, es decir, cada vez los jóvenes salen del campo y hacia dónde van, ¿no? Esa es la gran pregunta en términos de siempre migraciones pendulares que son altamente desgastantes a nivel cultural, a nivel social, a nivel económico para ellos y para sus familias. Entonces, ¿cuáles eran precisamente esa amenaza de la migración juvenil frente a los sistemas agroalimentarios? Es decir, esto pone en peligro, no pone en peligro cuestiones de seguridad alimentaria y sobre todo del control, manejo y toma de decisiones sobre sus territorios precisamente agroalimentarios. La otra parte era toda la cuestión de la privatización de las semillas, y ahí, pues claro, estamos en términos de cómo los productores, las productoras están conservando sus semillas, cuáles son las implicaciones, los retos, los desgastes que hay sobre sus semillas, y las amenazas en términos del cambio jurídico de la nueva ley, por ejemplo, de variedades vegetales, y en las cuales empieza toda una discusión feroz sobre la privatización
de las semillas y si seremos, ¿no?, acceso al UPOF 91 o nos quedamos con el UPOF 78, ¿no? Y esto implica realmente amenazas muy fuertes para la conservación y la protección de las semillas para los pequeños y medianos agricultores y en cambio favorece pues a los grandes agricultores, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no?, vemos a procesos sociales como los que decía Leti en términos del agua, ¿no?, de todo el acceso al agua. Aquí es al acceso de los recursos genéticos. Quien controla dónde están esos controles y cómo son alianzas, ¿no?, muy poderosas entre las élites agrícolas, las grandes industrias semilleras, ¿no?, tanto a nivel nacional, pero más a nivel de las transnacionales tipo Monsanto o Pioneer o Syngenta, ¿no?, en las cuales amenazan precisamente esta privatización de los recursos genéticos. Entonces, como amenaza también estábamos viendo cómo lo viven los agricultores, cuáles son todas las formas, ¿no?, las redes de intercambio de sus semillas y cómo son las alternativas o las acciones colectivas para la protección de sus semillas. Y muy pegadito a esto es la cuestión de la agrobiodiversidad, es decir, sin la protección de las semillas, pues no podríamos tener toda la parte del control y de la conservación de la agrobiodiversidad, ¿no? Somos un país que somos origen de, al menos, ¿no?, hay toda una discusión, pero entre 50 y 60 cultivos importantes, somos el país de centro de origen y diversidad, y en las cuales entonces la conservación y la lucha por el control de la agrobiodiversidad se torna, ¿no?, político, cuáles son los aspectos de protección o de precisamente de una amenaza nuevamente de la privatización de la agrobiodiversidad, ¿no? Y ahí, digamos, hay muchas ligas con lo que estaba hablando Laura Elena en términos de la patrimonialización de ciertos cultivos, ¿no?, como sería toda la parte del amaranto, que uno podría decir, wow, sí, ya está protegido el amaranto, ahora ha habido mucha discusión si se protegen los maíces nativos o no, porque precisamente podríamos caer en, ¿no?, los errores de lo que pasó con la quinoa o con el propio amaranto, y en donde élites se pueden ver favorecidas, ¿no? Y entonces ahí ya empieza a haber precisamente toda una política de desigualdad con respecto a la conservación de los maíces nativos. Es decir, ahora, ¿no?, hay toda una gourmetización de la comida mexicana basada en los maíces nativos, y entonces ahora se forman, ¿no?, parte del etnofood, ¿no?, o de la comida étnica, en las cuales, ¿no?, tanto en Estados Unidos como en Europa tienen un gran boom, pero en las cuales implica precisamente quiénes se apropian de eso, ¿no?, y quiénes no están acceso a eso. Es decir, donde se crean problemas otra vez de desigualdades y de inequidades sociales muy importantes, que lo que hay que luchar precisamente sí es por la conservación de los maíces nativos, pero poner, ¿no?, toda una gran interrogación sobre la patrimonialización en términos de la comercialización o de la comodificación misma de la comida tradicional o, ¿no?, de los cultivos tradicionales. Y junto con esto, digamos, de lo de las amenazas, vemos toda la parte de las vulnerabilidades, es decir, cuestiones de pobreza, cuestiones de inequidad, cuestiones de venta de tierras, ¿no? Toda una parte que en México no hablamos tanto de lo del acaparamiento de tierras como en otros países africanos, ¿no? Sin embargo, hay en silencio ese acaparamiento de tierras a través de la venta o de la renta de tierras. Y esto ha sido poco realmente estudiado, ¿no? En las cuales toda la renta de tierras que hay, ¿no?, en Sinaloa, ejidos enteros rentados para las grandes transnacionales de horticultura, para la exportación de hortalizas hacia Estados Unidos, y esto, ¿no?, precisamente trae todo un trasfondo en jornaleros, ¿no?, en condiciones muy ¿no?, desfavorables, y donde precisamente la migración de los lugares donde nosotros trabajamos pues están yendo hacia estos focos con grandes desigualdades y con realmente condiciones muy desfavorables, ¿no? Ahora, otro proyecto que iniciamos y que es uno de los PRONACES es lo de
en la península de Yucatán. Queremos acompañar toda la parte de Sembrando Vida. Como ustedes saben, es uno, ¿no?, de los apuestas de este gobierno en términos de la protección y de la implementación, ¿no?, el desarrollo de la pequeña agricultura familiar, y donde hay muchos bemoles, ¿no? Ha habido muchas críticas, ha habido procesos poco transparentes y otros muy transparentes. Hay toda una polémica alrededor del programa Sembrando Vida, y entonces queremos realmente entender y apuntalar procesos que se han destapado interesantes en la península de Yucatán, que tiene toda una historia, ¿no?, de movimientos sociales, pues eso, contra los transgénicos, contra la soya transgénica, por la apiculturalización, ¿no?, la recuperación de sus procesos agrícolas, recuperación de procesos de semillas, y entonces queremos ver qué tanto ha funcionado, cuáles son los grandes challenges, ¿no?, de lo de Sembrando Vida en la península de Yucatán. Y ahora igualmente con este proyecto que lanzó CONACYT de lo de redes horizontales, precisamente como ya estábamos trabajando con algunas organizaciones interesantes en Yucatán, pues nos lanzamos con la Junta Intermunicipal de la Sierrita del Puc, Jibio-Puc, que tiene su influencia en 8 municipios, y ligados con los de Quintana Roo, que también tienen una asociación, Cabin, que es de las grandes asociaciones de las cooperativas apicultoras, y entonces queremos ver cómo se construyen o cómo podemos construir redes de intercambio en términos de conocimientos de semillas y de apicultura, o sea, de todo el manejo de los diferentes tipos de abejas. Como saben ustedes, hay muchas abejas en Yucatán, y en las cuales queremos ver cuáles son las reacciones frente a cambios o eventos hidrometeorológicos extremos, ¿no? Como fue la parte de las tormentas, ¿no?, ahora que sucedieron en Yucatán, la Cristóbal y Amanda, ¿no?, las tormentas, pero también frente a sequías, ¿no?, sequías mucho más recurrentes, y que nos interesa entonces ver cuál es el manejo precisamente de semillas y de apicultura frente a estos procesos de cambio climático, como les decía, ¿no?, tanto inundaciones, eventos hidrometeorológicos extremos como sequías, y frente pues a toda la parte del COVID, ¿no?, que vimos que había toda una restricción a niveles comerciales y una supresión, pero al mismo tiempo, como decía Laurelena y Leticia, hubo apertura, ¿no?, de nuevos formas asociativas que han sido muy interesantes, y en las cuales ha habido micropoderes que se mueven, ¿no? Es decir, si los grandes comerciantes siempre son, ¿no?, los que determinan precios, formas, qué comemos, qué no comemos, etcétera, ahorita ha habido una apertura a ciertas experiencias que todavía se quedan como experiencias, bueno, al menos en Yucatán, pero que prometen, digamos, formas de acciones colectivas que unan precisamente la parte urbana con la parte rural, y en las cuales podría haber, ¿no?, una nueva conformación, digamos, político-económica de los sistemas agroalimentarios, ¿no? Y, bueno, en términos más internacionales, estoy participando en 3 grandes proyectos. Uno es sobre acaparamiento de tierras a nivel mundial, ¿no?, de precisamente todo lo que está pasando pues en África con toda la compra de tierras por parte de los chinos, y amenazas muy fuertes a toda la parte del mantenimiento y la conservación de los sistemas en África, pero igualmente en Europa, ¿no?, hay todo un acaparamiento de tierras, hay una privatización muy fuerte en términos de los grandes productores, ¿no?, y en las cuales uno se asombra que apenas, ¿no?, o cómo, y entonces ha sido una reflexión muy interesante. Y pues en América Latina tenemos parches impresionantes, ¿no?, de toda la parte brasileña o la Amazonía, en las cuales sí ha habido procesos muy fuertes de acaparamiento de tierras, y también compra y venta de tierras por parte de los chinos, ¿no? En México también empiezan a meterse, ¿no?, los chinos a la compra de tierras, pero también tenemos procesos que mucho estaban con la parte de lo de Chihuahua, con los menonitas, ¿no?, y también menonitas en Campeche, en los cuales ha habido precisamente ese acaparamiento de tierras, es decir, una
deslegitimación de los pueblos originarios y el control de sus propias tierras, ¿no? Entonces, y ahí también es interesante ver este binomio entre jóvenes y viejos, es decir, alrededor de las tierras, ¿no? Es decir, cómo es los sistemas de herencia, ¿no? Que también hay que meterse a entender esos procesos para entender cómo los jóvenes entonces sí deciden irse porque no tienen tierras o porque no tienen acceso a tierras, ¿no? Pero cómo también pues los viejos protegen su patrimonio territorial, no solamente, digamos, en términos de la propia historia, ¿no? Sino también en términos de su propia vulnerabilidad misma, ¿no? Es decir, si no tienen acceso a salud, si no tienen acceso a una pensión decente, etcétera, entonces viven, ¿no? Todavía de su propia tierra, y aunque pues vamos al campo y vemos cada vez que hay más ancianitos, ¿no? Que van y son ellos los que son los agricultores, ¿no? Entonces, ahí es digamos, una situación que nos ha interesado mucho en esta relación o este binomio, y donde, por supuesto, también la parte de género es muy importante, ¿no? Siempre se ha visto en términos cuál es el papel de las mujeres en este control o acceso a las tierras, ¿no? A bosques, ¿no? Como Leti lo ha estudiado, pero en ese sentido también ver todo el papel, ¿no? De agricultoras o de mujeres en términos del control y acceso a sus tierras y a sus recursos, ¿no? Y finalmente el otro proyecto internacional pues es con los del IPBES, ¿no? El International Panel de Biodiversity and Ecosystem Services, y en las cuales pues como experimento, digamos, internacional es muy interesante, donde tenemos investigadores de todo el mundo, y donde conocemos pues qué está pasando en Indonesia, qué está pasando en Europa, qué está pasando en términos de conservación de biodiversidad, pero más importante, de las políticas nacionales y las políticas que están internacionales en voz, ¿no? O de lo que también Leti y Laura Elena hablaban de los ODS, ¿no? De 2030, o de los Achieve Targets, ¿no? Que ahí nos quedamos aterados y donde no ha habido para nada un progreso sobre eso, pero que es interesante cómo a nivel internacional se manejan, ¿no? Los discursos narrativos, ¿no? Sobre lo que debería de ser la conservación de la biodiversidad, de que deberían ser los valores o inclusive los sistemas de evaluación para, ¿no? Lograr la conservación de biodiversidad y de servicios ecosistémicos, ¿no? Y entonces ahí hay pues una gran polémica. Yo creo que sí somos tantos investigadores viniendo, ¿no? Ahora sí, de diferentes disciplinas, ¿no? Porque pues hay biólogos, hay ecólogos, hay ingenieros, ¿no? Hay sociólogos, hay antropólogos, hay politólogos. Ya eso pues complejiza mucho, pero además de diferentes nacionalidades, diferentes formaciones precisamente políticas, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos políticos del IPBES? Ya nos metemos en grandes discusiones sobre eso y no hacemos nuestro capítulo que nos encomienda, ¿no? Entonces, bueno, ahí estoy en esos proyectos internacionales, pero y que abren puertas sobre todo, ¿no? Ahora, digamos, sí me preocupa, digamos, los mensajes a ustedes en el sentido de que sí, hay muchísimos campos que se pueden abrir, pero que sí siempre, digamos, en ese proceso tenemos que tener preguntas de investigación lo más concreta que se pueda para no dispersarnos, y después cómo contextualizarnos, ¿no? Entonces siempre pues tratamos de hacer ese liga entre lo micro, ¿no? Lo macro. A mí en particular me gusta mucho hacer el trabajo de campo, salgo mucho a campo, entonces cómo ligar precisamente todo lo micro con lo macro, es retos, ¿no? Importantes que necesitan de también, ¿no? La visión de las otras disciplinas para precisamente concretizar, ¿no? Creo que aquí termino. Ahora, había una cuestión, una de las preguntas creo que fue de Elías, ¿no? En términos de cómo hablamos un idioma en común. Pues creo que no, ¿no? O sea, creo que no hablamos un idioma común, ya se vio todo el desastre de lo del glifosato entre SADER y Semarnat, ¿no? Las cuales uno pensaría que si ustedes han visto, ¿no? Los discursos de cada uno, ¿no?
de CNA, ¿no? De Bosco, cuál es siempre en su discurso, sí, nosotros por la soberanía alimentaria, y entonces necesitamos glifosato para la soberanía alimentaria para cumplir con la gran producción que México necesita, y por otro lado todo el discurso de Toledo en el sentido de decir, glifosato mata, glifosato es, ¿no? Hasta ahora cancerígeno, glifosato no se diluye como Monsanto dijo que era biodegradable, ¿no? Lo cual es una falacia completamente. Entonces, ahí hablamos idiomas completamente distintos, aunque emitimos las mismas palabras, es decir, seguridad alimentaria, soberanía alimentaria, producción, México, nacionalismo, etcétera, ¿no? Todas esas grandes palabras que, sin embargo, estamos con idiomas muy distintos, ¿no? Entonces, ¿cómo hablar un idioma común? Híjole, pues tiene todo un trasfondo político, ¿no? Social, donde se esconden, ¿no? Mucho de los intereses de los cuales ya mencionaron mis colegas, ¿no? Y en las cuales entonces es interesante ver cómo podemos ir formando paso a pasito, ¿no? Entonces yo creo que este proyecto de Sembrando Vida, a pesar de todo lo que ha sido criticado y eso, sin embargo, pone como algunos de los puntos de los cuales luchamos nosotros para darle cabida a la pequeña y a la mediana agricultura familiar, ¿no? O sea, ahí hay toda una serie de también, ¿no? Cómo se manejan o cómo manipulamos los datos estadísticos, pues también es una gran pregunta, ¿no? Es decir, ¿qué más proviene para nuestra alimentación? ¿De la pequeña agricultura o de la gran agricultura? ¿Y en qué momentos, no? Sobre todo. Pero en muchos países llega a ser, ¿no? Hasta el 60% de producción de la pequeña agricultura a nivel nacional. En México está entre el 40 y el 50%, donde les digo, hay toda una discusión sobre el manejo de los datos, pero en los cuales es interesante que sí, o sea, precisamente la pequeña y la mediana agricultura están brindando, ¿no? Las bases de la alimentación a la población mexicana, y entonces, ¿qué idioma vamos a hablar a través de Sembrando Vida? Es interesante, ¿no? O sea, es decir, cómo las instituciones se sientan a dialogar, cómo la sociedad civil en términos de movimientos y de organizaciones o de asociaciones civiles están, y cómo por una parte también la academia propone. Entonces creo que ahí son retos para hablar como en cortito, ¿no? Aunque vemos que sí hay toda una parte de relaciones de poder que las subyacen, ¿no? Entonces ahí hay mucho que construir. Y uno de los elementos interesantes que decía Leti, en el sentido de dar a conocer nuestros proyectos, nuestros resultados a nivel de la prensa, sí, es fundamental, ¿no? De que cómo traducir, ¿no? Todo lo que hacemos o todos los procesos que vemos que son importantes y que a veces no llegan así a la prensa, ¿no? O sea, yo creo que ahorita la discusión de la ley de variedades vegetales es sumamente importante para México y se sabe muy poco, ¿no? O sea, en algunos foros, o al menos los que lo seguimos nada más, o sea, o los que nos encontramos casi siempre los mismos de siempre, ¿no? Entonces yo creo que da a conocer qué es lo que implicaría esta nueva ley de variedades vegetales para la privatización de los recursos genéticos en México es sumamente importante, ¿no? Y entonces, así como eso, podemos hacer, empezar a hablar idiomas, tan siquiera que nos lleven a una posibilidad de construir el Esperanto, ¿no? Gracias. Bueno, muchas gracias. Creo que Leticia Merino quería intervenir y después de ella le pediría en todo caso a Alice que interviniera y yo creo que con eso iríamos cerrando la reunión. Gracias. Adelante, Leticia. El micrófono, Leticia. Disculpas. Yo creo que no es tanto que hablemos idiomas distintos, sino que hay visiones distintas del desarrollo, visiones distintas de lo que del deber ser desde distintas posiciones sociales, económicas y políticas. Y creo que algo muy importante como científicos sociales es desmontar los discursos, o sea, hacer análisis del discurso, desmontar el análisis del mito del desarrollo,
y del desarrollismo, del crecimiento posible, del crecimiento continuo como algo posible y deseable, cuando sabemos que es insostenible ambientalmente y que además se da en beneficio de la acumulación de riquezas en manos de unos cuantos, y esto ha sido muy documentado, digamos, por los economistas que trabajan desigualdad, Piketty, por ejemplo, en los últimos tiempos. Por ejemplo, el tema de minería. O sea, se dice que criticar la ley minera, que es tremenda, la de 92, es ir contra el desarrollo. O prohibir el glifosato es ir contra el desarrollo. Pero creo que aquí no es tanto idiomas locales, sino idiomas distintos, sino discursos y visiones encontradas que hay que analizar, porque digamos, en el discurso de las transnacionales sobre el desarrollo, pues hay muchas verdades a medias, hay muchas falacias, y creo que es un tema que nos toca a nosotros, el saber comunicar y el saber desmontar estos mitos. Ahorita está en discusión, como la ley de variedades genéticas, la ley del agua, que es otro tema muy importante, y yo veo que hay relativamente poco eco en la prensa. Ayer tuvimos un seminario, una reunión en el SUSMAI, afortunadamente tuvimos 3,000 visitantes. Lo organizamos junto con la Cámara de Senadores, y creo que es parte de las tareas que hay que hacer, aunque consumen mucho tiempo, y se nos dice que ir contra la distribución actual del agua es ir contra el desarrollo. Y yo creo que aquí hay, como muchos mitos, hay una visión de lo que es el desarrollo, de lo que debe ser la distribución de ingresos en este país, más que hablar de idiomas distintos. Gracias, Miguel Armando. Gracias, Leticia. Como ven, han tratado Elena y Leticia temas que dan para la discusión, y desde luego que en la discusión pública son polémicos. Vamos con Alice, y si quieren ya vamos cerrando la reunión. Alice, si quieres comentar sobre lo que has hecho o lo que haces, por favor, adelante. Sí, gracias. Bueno, sí, los estudiantes presentes ya me van a conocer mucho mejor. Desde mis estudios de posgrado empecé a trabajar el tema de las luchas en defensa del agua en el campo, es decir, en el mundo rural, aunque con cercanía con las ciudades. Y desde 2015 me dediqué a la defensa del territorio, del medio ambiente en las ciudades, porque justamente lo que me permitió ver todas mis investigaciones previas era que no se estaba atendiendo la comprensión del activismo ambiental y de las luchas en defensa del territorio en las zonas urbanas. Y mi trabajo es principalmente con activismo de base, es decir, pequeños grupos o colectivos que se organizan o porque tienen una amenaza directa, como la construcción de una presa o la construcción de unos edificios, que entonces, digamos, puede o quitar el acceso a ciertos bienes naturales o destruir completamente el territorio en el que viven. Y desde 2017, cuando me incorporé al Instituto de Investigaciones Sociales, el primer proyecto fue y sigue vigente, digamos un proyecto individual, sobre cambio climático y comités de ciudadanos en defensa del territorio, justamente porque venía trabajando con esos tipos de actores desde mucho tiempo, pero me he dado cuenta que no estaban incorporando en su agenda el tema del cambio climático. Entonces, ese proyecto fue el que me permitió acercarme a lo que decía Leti Merino, que trato el tema de percepción, el tema de construcción social de los problemas ambientales, en este caso el cambio climático. Entonces, ¿por qué personas que defienden el medio ambiente no digamos, tienen un discurso y una práctica vinculada con ciertos otros problemas? Y bueno, el centro siempre de investigaciones, como la línea común que empecé con la tesis doctoral y no dejo, es justamente el papel de las emociones en todo esto.
en la percepción de los problemas ambientales, en el activismo ambiental y ahora recientemente es en el activismo climático. Eso porque en 2019, con la nueva ola de movimientos climáticos, Fridays for Future, Extinction Rebellion, empecé a dar seguimiento a esos grupos en la Ciudad de México y entonces digamos que aunque varios proyectos terminen este año, el año pasado, por ejemplo, hicimos una obra de teatro basada con los resultados de la investigación de los años anteriores sobre cambio climático, porque la línea de los últimos 3 años fue generar conciencia sobre el cambio climático, entonces la comprensión, por ejemplo, de las emociones que nos hace alejar o acercar al problema del cambio climático es central para intentar generar conciencia o para comprender por qué ciertos actores sí sienten el problema, ciertos otros no, ciertos lo niegan, etc. Y, digamos, en el futuro tengo la idea de seguir analizando ese tipo de activismo de base, de colectivos urbanos que se enfrentan con distintos problemas y entre los cuales está la emergencia climática. Entonces, bueno, en el Google Classroom, además de todo el material que van a tener para el módulo, ya verán que les compartiré también algunos videos que hicimos justamente en el Instituto de Investigaciones Sociales. Hay un canal de YouTube, hay unos videos ahí disponibles y les voy a compartir algunas ligas donde pueden ver los debates, las conferencias, lo que se ha hecho hasta el momento, que también le puede dar la posibilidad de conocer otros colegas, ver cómo se tratan ciertos temas desde las ciencias sociales, desde el Instituto de Investigaciones Sociales. Entonces, yo diría que, sí, no quiero decir una cosa porque ya lo hablaron las colegas, se habló de la importancia de comunicar lo que hacemos y ciertamente es importante comunicarlo con distintos actores, comunicarlo con la prensa, decía Leti. En mi caso, por ejemplo, una de las actividades que hago en paralelo es hacer cursos o talleres con activistas, porque los activistas muchas veces están dedicados al problema del agua, del glifosato, del cambio climático, todos los que hay, pero no entender el proceso y las dinámicas internas del activismo, que a veces son las que hacen que un movimiento pueda tener éxito o no. Entonces, como estudiosa de los movimientos sociales, lo que hago también es compartir conocimiento con activistas para que los activistas se apropien del conocimiento y entonces desde ahí construir algo. Y con eso, por ejemplo, en esa óptica también colaboré con Greenpeace, hicimos un texto que espero que puedan compartir pronto, que se llama Sentir, Pensar, Actuar, para enfrentar la emergencia climática. Entonces, esa es otra, digamos, líneas que es muy importante, pero como decía Elena, lo más importante ahora para ustedes que entran en la maestría y el doctorado en Ciencias de la Sostenibilidad es centrarse en un proyecto, en una pregunta de investigación. Seguramente pueden tener el apoyo en los proyectos que estamos llevando a cabo todos los colegas del Instituto de Investigaciones Sociales y claramente de las demás entidades que participan en el posgrado. Pero sí, no pierdan de vista que tienen que pensar en un tema, en un problema, en una pregunta de investigación y no salir de ahí por el momento, porque bueno, luego tendrán muchos años para desarrollar y meterse en muchos proyectos, como las colegas que tienen más experiencia o como nosotros ya empezamos a estar en muchas cosas. Pero sí, ahora es el momento de pasar este semestre con esas materias obligatorias, conociendo a todos los colegas que le llamen la atención para construir su propio proyecto y dedicarse los semestres que tengan, 4 en maestría y 8 en doctorado, para desarrollar su propia investigación. Gracias. Bueno, muchas gracias, Salis. Entiendo que había algunos comentarios en el chat, entonces lo que haríamos nada más es transmitirlos, Ana, para que podamos cerrar y seguramente habrá oportunidad de comentarlo con las colegas del instituto que están presentes. Si quieres, Ana, leerlos, por favor. Muchas gracias, doctor. Sí, tengo 2 comentarios del chat del canal de YouTube. El primero es Iván Charis pregunta, ¿cuáles son las líneas actuales que desarrollan los proyectos desarrollados por las investigadoras, la doctora Lazos Merino la doctora Lazos y la doctora Leticia Merino? Y aunado a ello, también pregunta si podrían también compartir los proyectos de investigación de las doctoras Alichi Poma y Laura Elena Martínez Salvador. Y el segundo comentario es de Pedro Reyes.
en el cual comenta que hoy en día Arabia Saudita y China utilizan el land grabbing o acaparamiento de tierras en África. Y eso sería todo, doctor. Le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. De hecho, el primer comentario ya fue respondido en esta misma sesión. Ya hablaron con cierta exhaustividad tanto Elena, como Laurelena, como Leticia y como Alice sobre lo que hacen en el instituto, y desde luego la invitación es, como decía bien la propia Laurelena en su comercial, como mencionaba, a que visiten el sitio web y nos indaguen. Creo que el sitio web está actualizado y podrían encontrar toda la información que quieran, tanto por áreas de investigación, que son 7, las van a encontrar, como por investigador. Pueden encontrar a los investigadores por área de investigación o los pueden buscar buscando su nombre. Dicho esto, pues quisiera cerrar agradeciendo en primer lugar a las y los alumnos que están aquí presentes en la sesión Zoom por su participación, por su interés en estar aquí y escucharnos. En segundo lugar, desde luego a las colegas, a las que presentaron, a Elena Lazos, a Leticia Merino, también a Laurelena y a Alice que estuvieron aquí, que también participaron activamente, y al final, aunque no al último, no por último, a Alonso Aguilar, coordinador de este posgrado, por habernos permitido esta sesión, y esperemos que sea una sesión que podamos reproducir el siguiente año con la nueva generación de este posgrado. Pues muchas gracias a todas y a todos, y seguramente nos estaremos viendo pronto. Cuídense y que estén todos y todas muy bien.